Reciban la más cordial bienvenida a la segunda clase de este curso. Mi nombre es Daniel Labardini Fragoso. Hoy vamos a introducir las sucesiones de Farey, que están directamente relacionadas con el diagrama de Farey que introdujimos la clase previa. Recuerden que en la clase anterior definimos el diagrama de Farey como la gráfica infinita, que es el límite de cierta sucesión de gráficas finitas definidas recursivamente, siendo el paso recursivo la suma ingenua de fracciones que ya estuvieran conectadas en la gráfica previa. Vimos también que en el diagrama de Farey todo racional ocurre como vértice y que dos racionales están conectados por una arista del diagrama de Farey, sí y solo sí, cuando los escribe uno como fracciones reducidas, el determinante de la matriz 2×2 formada por los numeradores y denominadores es más o menos 1. Que es, digamos, al final de cuentas, un criterio bastante eficiente para saber si dos racionales están conectados, sin tener que esperar a que termine toda la recursión, ¿no? Que es un proceso realmente infinito. Bien, ahora, en esta clase, pues vamos primero a introducir las sucesiones de Farey. Va a haber una sucesión de Farey por cada entero positivo. Vamos a dar un criterio para saber cuándo dos números racionales son consecutivos en alguna sucesión de Farey. Luego vamos a hacer una pausa, una ligera pausa para dibujar eficientemente la suma ingenua de fracciones, porque, digamos, hasta ahorita sabemos que si me dan dos números racionales, la suma ingenua está en algún, digamos, es intermedia, es algún punto en medio entre los dos, pero no tenemos una intuición un poco más fina que me diga, que nos diga, por ejemplo, bueno, si me dan los dos números racionales, ya digamos que escritos como fracciones reducidas, la suma ingenua, que no necesariamente es el punto exactamente medio, pues puede estar más cerca de uno o del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dependiendo de los numeradores o denominadores, pueda yo decidir como más cerca de cuál está, ¿no? O dar alguna construcción directa que digamos, con regla y compás, por ejemplo, que directamente me diga, ok, si haces tales trazos, directamente caes en la suma ingenua, ¿no? Y ya no tiene uno que solo que dibujar la suma ingenua esquemáticamente, sino que la pueda uno hacer precisamente. Y después de eso vamos a ver una contraparte o una forma alternativa de introducir las sucesiones de Farey o el diagrama de Farey, que son los círculos de Forth. Entonces, comencemos con sucesiones de Farey. Como dije, va a haber una sucesión de Farey por cada entero positivo. ¿Sí? Y como conjunto va a ser simplemente, la enésima sucesión de Farey va a ser simplemente la colección de todos los racionales que puedan ser escritos con denominador positivo que no se pase de n. Entonces, todo racional que pueda, de manera que el denominador no se pase de n, está en Fn. Claro, como subconjunto de los racionales, pues Fn es infinito, pero si restringo mi atención, digamos, al intervalo 0,1, ahí en ese intervalo 0,1 solo hay un número finito de elementos de Fn. Sucesión, le llamo sucesión porque pues ese conjunto pues lo tomo ordenado. ¿Con qué orden? Pues ya con el usual, el que ya conozco de los racionales. Es el orden que le pongo. Ejemplos aquí en esta figura, que también apareció en la clase previa y que está en el que tomamos del libro de Hatcher, podemos ver Fn hasta 7, hasta n igual a 7. Por ejemplo, F1, ¿sí? F2, F3,
denominador a lo más 3, F4. Claro, aquí estoy restringiendo la atención al intervalo 0,1. F5, son todos los números ahí en ese rectángulo. F6 y ya F7, ¿no? Que es todo lo que están viendo. Bien. Suena similar, observen, hay cierta similaridad con la enésima gráfica que construimos la clase anterior, pero no es exactamente lo mismo, porque en la enésima gráfica anterior, digamos, ¿qué es lo que hacíamos? O sea, ¿cómo íbamos construyendo las gráficas en la clase anterior? Pues empezábamos con cada entero conectado con infinito y cada entero conectado con su sucesor. Y comenzando con eso, decíamos, bueno, para cada arista que ya tengamos, tomamos la suma ingenua y conectamos, digamos, tomamos la suma ingenua de dos cosas que ya estén conectadas, y al nuevo lo conectamos con aquellos de los que vienen, ¿no? Y ese era el proceso. Y uno puede estar tentado a decir, ok, en el enésimo paso de esa recursión justamente obtiene uno esto, y eso no es correcto. Entonces déjenme rápidamente ver cómo es que no es correcto, ¿no? Por ejemplo, como vimos la clase pasada, por ejemplo, empieza uno con y en el primer paso es esta suma, es la suma ingenua de ellos. En el siguiente tiene uno que tomar estas. Y ahí es el siguiente. Y luego esta suma ingenua. Pero ahí me detengo para ver que observen. Ahí estoy en, digamos, aquí sería digamos, 1, 2, 3, aquí está el cuarto, pero ya el proceso de tomar sumas ingenuas ya me resulta en algo que no está en este nivel. Es decir, en el cuarto paso de tomar sumas ingenuas, en el cuarto paso de la clase previa, ya estoy obteniendo cosas que no están en la cuarta sucesión de Farey aquí. Entonces no es exactamente lo mismo. ¿Sí? En cierta forma, la enésima gráfica de la clase previa, pues sí, como que sí se ve que debe contener a Fn, pero puede contener más cosas. ¿Sí? Entonces solo para que tengan cuidado. ¿Sí? Y así como en la clase pasada nos detuvimos a decidir, dados dos racionales, o dados dos vértices del diagrama de Farey, cuándo es que están conectados en el diagrama de Farey, pues ahora lo que hago es, pues tomo dos racionales y me pregunto si son consecutivos o no en alguna sucesión de Farey. Y si quiero un criterio directo que me lo responda. ¿Sí? Entonces, si me dan dos números racionales, escritos como fracciones reducidas, y digamos ya A entre B menor que C entre D, pues resulta ser que son consecutivos en alguna sucesión de Farey, solo si este determinante es 1. ¿Sí? Donde de nuevo es el determinante de la matriz de 2 por 2, cuyas entradas son numeradores y denominadores, y claro, aquí estoy poniendo, primera columna es el grande, segunda columna es el racional chico. Bien. Entonces, digamos, para una implicación, digamos, que si son consecutivos, entonces el determinante es 1, vamos a hacerlo por inducción sobre n. ¿Okay? Pues base inductiva es cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1, pues claro, es todos aquellos racionales en los que el denominador sea pues 1. Estos son los enteros. ¿Sí? Y si tomo consecutivos, pues checo el determinante, es m más 1
menos m, pues claro que me da 1. Entonces la base inductiva es muy sencilla, así como en la clase previa. Y pues vamos a ver el paso inductivo, que es un poco más complicado. Pues vamos a fijar un entero positivo y que siempre que en esta Fn tenga yo consecutivos, el determinante aquel es 1. ¿Sí? Y ahora yo quiero mostrarlo para Fn más 1. Entonces lo que voy a hacer es tomar dos consecutivos en Fn. ¿Sí? Aquí, digamos, A y B, C y D, con A entre B menor que C entre D, ¿sí? Consecutivos en Fn. Y lo que voy a hacer es analizar cuando en Fn más 1 hay alguien en medio o no. Y determinar todos los que pueden estar en medio. Es lo que voy a hacer. ¿Sí? Para una vez que lo haya hecho, ver que en todos esos se cumple la condición de que el determinante de consecutivos es 1. ¿Sí? Y como el razonamiento va a ser por cada par de consecutivos de Fn, pues eso ya va a cubrir todo Fn más 1. ¿Sí? Bien, entonces tomo mis dos fracciones reducidas, consecutivas, en Fn, ¿sí? Y entonces, bueno, como son consecutivas y por hipótesis de inducción, por ejemplo, sé que el determinante correspondiente es 1, eso ya lo sé, pero además, como estas son consecutivas, algo que puedo decir inmediatamente es que B más D es estrictamente mayor que N. ¿Por qué? Porque si no, tendría yo la suma ingenua, que es A más C, B más D, que yo sé que ya está estrictamente entre los dos. ¿Sí? Y si no sucediera que N es estrictamente, que B más D es estrictamente mayor que N, pues esta suma ingenua estaría en Fn y estaría entre los dos. Estos ya no serían consecutivos. Entonces, sí sabemos entonces que B más D tiene que ser mayor que N a fuerza, porque, repito, la suma ingenua está estrictamente entre los dos. ¿Sí? Y como les dije, voy a analizar qué hay en medio de A entre B y C entre D en Fn más 1. Si no hay nadie entre ellos en Fn más 1, no hay nada que probar porque los tomé consecutivos en Fn. En Fn yo sé que se cumple la hipótesis de inducción, y entonces yo sé que ese determinante es 1, de manera que si resultan consecutivos en Fn más 1, no tengo nada que demostrar. Y lo interesante es, pues, cuando no son consecutivos. Y entonces, supongamos que no son consecutivos en Fn más 1. Entonces, que sí lo son en Fn, pero no en Fn más 1. ¿No? En Fn más 1 hay al menos un puntito más en medio. Y claro, lo primero que nos viene a la mente es la suma ingenua. Entonces, justamente lo que vamos a probar es que la suma ingenua está en Fn más 1 y que no hay nadie y que es el único punto de Fn más 1 que está entre ellos. Eso es, digamos, lo que vamos a probar y el resultado se va a seguir de que, pues como aquí ya había el determinante era 1, pues había una arista entre ellos en el diagrama de Faraday, y ahora voy a saber entonces también que estos determinantes son 1, y como no va a haber nadie más en medio, pues ya acabé con los que están ya habría yo acabado con los que están entre A entre B y C entre D, y la cuestión es pues ir moviéndose y así termina uno. Ok, entonces, pues me basta ver justamente esto, que este está en Fn más 1 y que es el único punto que está entre ambos. El único punto de Fn más 1 que está entre ellos. Ok, ahora, como no son consecutivos en Fn más 1, pues hay alguien con denominador a lo más n más 1 que está entre ellos, estrictamente entre ellos, ¿sí? Con denominador a lo más n más 1,
Pero de hecho, observen, o sea, a lo más n más 1, pero tiene que ser con denominador n más 1, porque denominadores más chicos, pues justamente estos ya no serían consecutivos en Fn. Entonces, ok, entonces tiene que haber alguien con denominador a lo más n más 1, pero de hecho denominador exactamente n más 1, porque en los Fn más, en Fn, en los anteriores, hay, en el anterior hay A entre B y C entre D, son consecutivos. ¿Sí? Ok. Y, y pues, de hecho, esa fracción ya está escrita de forma reducida, ¿no? Cuando la escribo así, porque si no, de nuevo, podría yo tronar un factor común y el denominador bajaría, pero entonces estos ya no serían consecutivos en Fn. ¿Sí? Ok, entonces usando que estos son consecutivos en Fn, lo que veo es que hay una fracción reducida con denominador exactamente n más 1, estrictamente entre ellos. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es considerar la resta C entre D menos A entre B, o sea, el grande menos el chico. ¿Sí? Entonces, por un lado, grande menos chico, pues hago la cuenta, ¿sí? O sea, digamos, la cuenta de la prepa, que es aquí sacando denominador común, y este determinante, pues es 1 por hipótesis de inducción, porque estos dos son consecutivos en Fn, ¿sí? Y entonces, por un lado, esta diferencia me da esto, por un lado, y por otro lo que hago es escribirla como este menos este más este menos este. ¿Sí? Es decir, meto un 0 si quiere. Bien, y de nuevo, esta resta la escribo con un denominador común. ¿Sí? Entonces pueden ustedes hacer la cuenta, ¿no? O sea, es n más 1 por c, aquí está, menos d por k, y similarmente esta otra resta, ¿sí? Con denominador común, n más 1 por b. ¿Sí? Y observo, como esto es positivo y este es positivo, porque justamente este está en medio, entonces como este es positivo y este es positivo, y aquí también los denominadores son positivos, pues lo que veo es que este es un entero positivo y este es un entero positivo, que pueden ser iguales o no, pero digamos, vamos a ver qué pasa si no son iguales. ¿Sí? Si no son iguales, pues lo que tengo es dos enteros positivos distintos, entonces al menos uno de ellos es mayor que uno. Al menos uno de ellos es mayor que uno. ¿Sí? Y entonces, cuando tomo digamos, cuando tomo este y este, su suma, digamos, al menos al menos uno de ellos es mayor que uno. Entonces, en la suma, me da estrictamente mayor que poner uno en los dos, ¿no? O sea, observen que aquí es mismo denominador, y en lugar de este estoy poniendo 1, en lugar de este estoy poniendo 1. ¿Sí? Entonces, si uno de estos dos números es mayor que 1, automáticamente cuando escribo 1 aquí, me da estrictamente menor que la suma, que es esto. ¿Sí? Entonces obtengo esta desigualdad. Si es que resulta ser que los numeradores aquí son distintos. Y ahora analizo, pues aquí paso db multiplicando, y aquí sobrevive b y truena d, y aquí sobrevive d y truena b. Y obtengo este. Y ahora pues n más 1 aquí es denominador común, y lo que veo es que obtengo que n más 1 es entonces mayor que b más d. Pero habíamos quedado que b más d se pasaba de n. Y aquí decimos, no, pues no se pasa de n. ¿Qué es lo que debe estar sucediendo? Pues que seguro esto es lo que no se cumple, que no hay desigualdad. Entonces tienen que ser iguales este numerador y este numerador. Ok, entonces tienen que ser iguales. Y empiezo a reescribir, ¿no? O sea, paso los signo menos para el otro lado, factorizo, y aquí también factorizo n más 1, y observen,
llego a que esta fracción es justamente la suma ingenua de mis dos fracciones originales. Y esta fracción, pues era justo la que había yo dicho, es aquella que había en medio. ¿Sí? Bien, y entonces en este punto, ¿cuál es la reflexión que hago? Pues lo que ya había yo dicho anteriormente. Ya llegué a que, suponiendo que A entre B y C entre D son consecutivos en Fn, pero que no son consecutivos en Fn más 1, llego a que hay exactamente un punto en medio, que digamos un punto de Fn más 1 que está en medio, y ese punto tiene esa fuerza, la suma ingenua. Y nadie más, ¿no? O sea, el razonamiento que acabo de hacer es que es el único. Ok, y digamos, y como este determinante es 1, o sea, yo sé que están conectados en el diagrama de Faraday, pues también lo sé para estos, ¿no? Y entonces los determinantes correspondientes también van siendo 1. Y entonces que estoy probando, pues que cuando tengo consecutivos en Fn que no lo son en Fn más 1, pues estoy determinando por completo cuál es la situación que pasa en medio. Y veo que en medio también se cumple la condición de los determinantes para consecutivos. ¿Sí? Ok, y entonces ahora repito el análisis para cada par de consecutivos de Fn y voy llegando a la conclusión que quiero para Fn más 1. Y eso termina la primera implicación. Entonces ya eso termina la prueba de que si tengo términos consecutivos en Fn para alguna n, entonces el determinante correspondiente es 1. La termina por inducción. ¿Sí? Y ahora el regreso. ¿Sí? Es decir, que digamos que tengo dos números racionales escritos como fracciones reducidas con el determinante igual a 1. Ok, entonces, como vimos la clase previa, en ese caso, la suma ingenua, digamos, ya esa fracción A más B entre B más D, perdón, A más C entre B más D, ya es una expresión de la suma de la suma ingenua como fracción reducida, ¿no? Es decir, aquí ya no hay, ya no hay factores en común entre numerador y denominador. Ok. Queremos mostrar que A entre B y C entre D son consecutivos en alguna sucesión de Faraday. Entonces tengo que proponer, ok, en cuál podrán ser sucesivos, consecutivos. Pues bueno, tiene que ser una sucesión de Faraday en la que estén los dos. Entonces, ¿en cuál están los dos? Pues en n igual al máximo de los denominadores, ahí están los dos. Bueno, pues vamos a mostrar que ahí son consecutivos. Podrían ser consecutivos en varias, ¿no? O sea, podría ser que son consecutivas en Fn y también en Fn más 1, pero digamos, observen que dados dos racionales distintos, para alguna n dejan de ser consecutivos, por la densidad de los números racionales. Pero sí que pueden ser consecutivos en varias, ¿no? En fin, me basta con mostrar que en algunas son consecutivos. Pues vamos a probarlo. Pues si no lo fueran, si no fueran consecutivos, habría algún punto de Fn entre ellos. ¿Sí? Claro, aquí algún punto entre ellos, y aquí sí ya, pues quién sabe, aquí no sé que esta fracción ya esté escrita como fracción reducida, eso sí no lo sé. A diferencia de cómo iba la prueba aquí antes, ¿no? Que en este punto sí podía yo argumentarlo. Entonces les dejo como ejercicio checar cómo es que allá sí podía yo asegurar que estaba ya reducida y aquí no. O sea, cuál es como la diferencia en el argumento. En fin, pero lo que sí sé es que hay alguien de Fn en medio, si es que A entre B y C entre D no son consecutivos en Fn. Ok, y hago un truco similar al de antes, que es calcular la diferencia de dos formas, una directa y la otra como poniendo un cero, ¿no? Digamos, metiendo como una cuñita.
que de forma directa, recuerden que aquí sí estoy suponiendo que el determinante este es 1. Entonces aquí si me vuelve a dar 1 entre D. Y ahora por el otro lado, pues hago las cuentas directamente para cada una de estas dos diferencias, que lo pueden verificar directamente. Y entonces, de nuevo me pregunto, ¿será que estos sean distintos? Y vamos a ver, pues vamos a ver si son distintos, a lo mejor llego a alguna contradicción. Pues si son distintos, veo de nuevo, si son distintos, lo que sí me queda claro es que los numeradores son enteros positivos, de manera que si son distintos, esta suma me da más que cuando le pongo una más 1 en lugar del numerador en ambos, ¿no? Y entonces obtengo esto, que de nuevo despejo despejo, y cuando despejo llego a que n resulta ser estrictamente mayor que b más d. B más d, pues como b y d son positivos, pues claro que me da más que el máximo entre b y d, pero pues ese máximo era n por definición de n, y entonces obtengo la contradicción que n es estrictamente mayor que n. De manera que esto seguramente no sucede, es decir, esto seguramente es igual a esto, y pues vuelvo a analizar, ¿no? Tengo esta igualdad, paso signos negativos correspondientemente, factorizo, aquí factorizo k, aquí factorizo n, y llego a que k entre n es la suma ingenua. ¿Bien? Entonces, aquí estoy de manera similar a lo que pasó antes, estoy llegando a que si no son consecutivos, cualquiera de en medio tiene que ser la suma ingenua. Ok, pero siendo así, veo que, observo esto. ¿Se acuerdan que ya habíamos quedado que esto ya era una expresión como fracción reducida? ¿No? Y entonces, que k entre n sea igual a esto, lo que me dice es que esto es escribir esta otra como fracción reducida, y entonces en particular el denominador es menor o igual que el denominador. Ok, pero de nuevo, b más d es mayor que el máximo, porque tanto b como d son positivos, y esto me lleva a la contradicción de que n es estrictamente mayor que n. Y aquí, ¿qué es lo que veo? Pues que lo que debe estar sucediendo es que tienen que ser consecutivos, que debe ser imposible encontrar ese alguien de fn en medio. Y eso es lo que yo quería probar, ¿no? Que bajo la suposición de que este determinante era 1, llegar a que estos son consecutivos pues en alguna, y propuse fn. Entonces ya vi que son consecutivos en fn, y eso termina la prueba del teorema. ¿Sí? Como ejemplo, por ejemplo, determinante de este, ¿no? 3 por 5, 15. 15 menos 20, pues ya, no me dio. Dijimos que el grande es la primera columna, ¿no? Entonces, digamos, sería menos lo que acabo de decir, ¿no? Sería 20 menos 15. Bien, mientras que, por ejemplo, 1 medio y 4 séptimos me da 8 menos 7. 1. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a dibujar la suma ingenua eficientemente. ¿Sí? Digamos, si en algún momento estoy interesado en dibujar el diagrama de Farey, los puntos del diagrama de Farey, o digamos de la enésima sucesión de Farey, de manera precisa, ¿cómo lo hago, no? Sin solo ir poniendo puntos ahí en medio y como dicen, como está la expresión esta, ¿no? De a ojo de buen cubero, ¿no? Pues si quisiera yo hacerlo de forma precisa, ¿cómo lo hago? La respuesta es de hecho, muy bonita, y se sigue de esta consideración. Supónganse que tengo
digamos que estoy trabajando aquí sobre la recta real. Aquí está la recta real, donde pongo mis números racionales, ¿no? Entonces aquí está el número racional A entre B, y aquí lo estoy dibujando estrictamente menor que el número racional C entre D, claro, a altura cero, ¿no? Porque pues es en la recta real. Bien, y digamos, dibujen los puntos aquí con altura 1 entre B, es decir, 1 entre el denominador. 1 entre el denominador. Y lo que yo afirmo, lo que afirmamos, es que cuando dibujamos las diagonales del cuadrilátero que se obtiene así, las coordenadas del punto de intersección son estas, que en particular me dicen la coordenada X es la suma ingenua de tus dos números racionales, de manera que aquí está la suma ingenua. Y 2, además, observen, es también la coordenada Y también es de la forma 1 entre el denominador. De manera que aquí esta, en cierta forma, ya está preparada para seguir tomando suma ingenua de fracciones, ¿no? Tal como sucedió a la hora de definir el diagrama de Farey, ¿no? O sea, que era el proceso recursivo, ¿no? Es decir, que ya que tenía yo dos que estaban conectados, tomo suma ingenua y los conecto. Para que al estar conectados están listos para el siguiente paso recursivo, para el siguiente y para el siguiente. Entonces, si esto es cierto, que las coordenadas del punto de intersección de las diagonales son estas, pues de hecho aquí ya está la suma ingenua, y esto ya está, y digamos aquí ya tengo mi nuevo cuadrilátero, por ejemplo este ya estaría preparado directamente para el siguiente paso, que sería volver a trazar diagonales. Y aquí sería de nuevo la suma ingenua de este y este. ¿Sí? Ahora, ¿cómo verificar esto? Pues una forma es, digamos, sin tener que calcular las ecuaciones de las rectas, ¿no? O sea, sin tener que calcular absolutamente todo, pues ¿qué podemos hacer? Pues consideren, pues sí, digamos, este punto y este punto, ¿sí? Entonces, digamos, a priori, digamos, no son colineales, ¿no? A priori, digamos, este y este no son colineales. Entonces, pues consideramos tanto la recta que va de A entre B, de A entre B, 0 a C entre D, 1 entre D, consideramos esa, y la otra, la que va de A entre B a este. Si tienen la misma pendiente, pues es que entonces este punto está en el camino, ¿no? El camino de este a este. Y entonces está por ahí, digamos. Entonces lo correcto sería dibujarlo más o menos, digamos, aquí encima. Y después, y después lo que hacemos es, pues, tomar la recta que va de C entre D, 0 a entre B, 1 entre B, y la recta que va de C entre D a este otro punto, que es este. Y si las pendientes son la misma, pues entonces este punto, que es este, en realidad está también aquí en este caminito, y entonces estando en ambas, pues claro que entonces tiene que ser el punto de intersección. ¿Sí? Entonces, digamos, esa es la estrategia. Y pues, digamos, por ejemplo, vamos a ver. La pendiente de la que va de A entre B, 0 a C entre D, 1 entre D, pues es
diferencia de coordenadas y entre diferencia entre coordenadas x, ¿no? Entonces me da 1 entre d menos 0 sobre c entre d menos a entre b, ¿no? Y esto me da db, a ver, vamos a ver, bueno, a ver, db, y aquí es cb menos ad, y arriba me da 1 entre d, ¿sí? Y esto es b sobre cb menos ad. Aquí ya troné esta d. B pasa hacia arriba. Y eso es la pendiente de este. La pendiente de la otra. Vamos a ver, vamos a hacerlo con otro color. Me da 1 entre b más d menos 0 sobre a más c b entre d, b más d, perdón, menos a entre b. Y esto me da 1 entre b más d, a más c por b, menos a b más d. Todo eso entre b más d por b. Y eso me da igual a, ya se me está acabando aquí el espacio, b entre d, esta b entre d truena, y entonces me queda b arriba sobre a más c b menos a b más d. Y aquí lo que veo es que AB menos AB truena, y me queda entonces CB menos AB, que es, perdón, AB menos AB truena, y entonces me queda CB menos AD, que entonces, ¿qué es esto de aquí? Entonces veo que sí son iguales, ¿sí? Y digamos, si quieren lo escribo, que esto es igual a esto, ¿sí? Y entonces veo entonces sí que estos tres, que este punto y este punto son colineales, y les dejo como ejercicio ver que estos tres son colineales. Y entonces eso termina la prueba. Termina la prueba de que las coordenadas de este punto son estas. Entonces es calculando las pendientes nada más. Y aquí está ilustrado aquello otro que también les comenté, que el hecho de que estas sean las coordenadas, y de que estas coordenadas pues justo vienen de la misma forma, ¿no? O sea, quiero decir, aquí empezamos con A entre B 0, C entre D 0, consideramos A entre B 1 entre B, C entre D 1 entre D, hacemos esto y las nuevas coordenadas son suma ingenua 1 entre denominador, es decir, de la misma naturaleza que aquí, la misma forma. Y entonces vemos que tenemos ya la siguiente forma de ir trazando, por ejemplo, las sucesiones de Farey, ¿no? Digamos, empezamos con la primera, que es nada más 0, 1, si quieren los enteros, pero me estoy enfocando solo en el intervalo 0, 1. Tomo el cuadrilátero correspondiente, cruzo, tomo diagonales, ¿no? Y el punto de cruce tiene las coordenadas respectivas, entonces bajo, y eso es la suma ingenua de estos dos. Y ahora partiendo de eso, digamos, aquí estoy partiendo ya de que ya tengo, digamos, estos. ¿Cómo construyo las nuevas? Pues de nuevo, aquí como es lo que les decía, como aquí ya tiene, la segunda entrada ya está en la forma correcta, 1 entre denominador de la fracción, de la fracción del número racional. Repito el proceso,
y yo sé que este va a tener que la coordenada X de este punto es la suma ingenua de estos. Entonces, cuando bajo, tengo la suma ingenua de estos. Trazada de manera precisa, ¿no? Y similarmente con estos. En el siguiente paso, ¿no? Siguiente paso. ¿Sí? Y eso va trazando el diagrama de Farey. Bien, va trazando las sumas ingenuas. Observen algo, observen algo. Aquí, este dibujo, en este dibujo, pues claro que esta altura está dibujada como más chica que esta, ¿no? Es decir, que sea más chico, es decir, que 1 entre B es más chico que 1 entre D, ¿no? Está, el dibujo está hecho de forma que 1 entre B menor que 1 entre D, entonces B mayor que D. Acuérdense que son positivos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues fíjense aquí en este dibujo de la altura de D está por aquí. Y si yo hiciera el trazo correspondiente para esa otra altura, la diagonal, aquí esta diagonal quedaría por arriba y esto lo que me da es el punto exactamente el punto medio entre estos dos. Y entonces lo que veo es que la suma ingenua de A entre B, C entre D, está más cerca de aquel racional en el que el denominador es más grande, ¿no? Es decir, la suma ingenua de dos racionales se acerca más al denominador grande, ¿no? Es decir, como que se le da preferencia al denominador grande y ahí es donde está más cerca. Bien. Y pues fue una especie de prueba por dibujo, ¿no? Pues, un ejercicio es escribir la prueba formalmente, ¿no? Con desigualdades, etcétera. ¿Qué es eso de que esté más cerca? Pues es que la diferencia sea menor que la diferencia, ¿no? Por ejemplo. Menor o igual. Bien, y aquí pues está, por ejemplo, hasta F7 está dibujado, ¿no? Ya les expliqué el proceso, ¿no? Y aquí lo que ven, las líneas punteadas, pues es cada vez que baja uno la coordenada X para la suma ingenua, ¿no? Es decir, cada vez que habiendo calculado esto, se fija uno nada más en la coordenada X. Bien. Círculos de Ford. Círculos de Ford que es, en cierta forma, una forma alternativa de introducir el diagrama de Farey. Y al menos la definición básica es muy sencilla de entender, ¿sí? Y va a haber un círculo de Ford por cada número racional, ¿sí? Entonces, para cada número racional, A entre B, ya escrito como fracción reducida, ¿sí? El círculo de Ford HR, ¿no? Correspondiente al racional R, es el círculo de diámetro 1 entre B cuadrada, B es el denominador, contenido en U barra, ¿sí? Entonces hacemos, digamos, ahí está R barra, entonces es el círculo contenido en U barra de este diámetro y tangente a la recta real en ese número racional. Entonces, si aquí está el número racional, el círculo de Ford, se ve más o menos así. Digamos, no me va a salir un círculo perfecto ahorita. Con aquí el diámetro es 1 entre B cuadrada.
¿no? Entonces, claro que depende de dónde está R, ¿no? Sí. De hecho, aquí ahorita en sus pantallas, digamos aquí abajito, pueden ver ustedes varios círculos de Ford basados, por ejemplo, en un tercio, dos séptimos, tres octavos, etcétera. Están ahí pueden ver los círculos de Ford. Y pues hay el teorema nos dice cuál es la relación de estos círculos de Ford que acabamos de definir con, uh, con el diagrama de Farey. ¿Sí? Entonces, si me dan dos números racionales distintos, ¿sí? y me pregunto cuál es la relación entre sus círculos de Ford, pues lo primero es que o son ajenos o son tangentes, pero jamás se cruzan en dos puntos, ¿no? Entonces, recuerden que si me tengo dos círculos, esos dos círculos pueden ser ajenos, porque pueden estar, digamos, lejos uno de otro, pueden ser tangentes, ¿no? Compartir un punto, o pueden cruzarse en exactamente dos puntos. Entonces, lo primero es que nunca se cruzan, ¿no? Siempre comparten a lo más un punto. No solo eso, sino que es posible saber exactamente cuándo comparten un punto, y es precisamente cuando, de nuevo, el determinante de la matriz de 2 por 2 formado con los numeradores y denominadores de mis racionales es más o menos 1. ¿No? Es decir, los círculos de Ford del racional R y del racional S son no ajenos, son tangentes, si solo si solo si los dos racionales están conectados por una arista en el diagrama de Farey. Si solo si los racionales dados son consecutivos en alguna sucesión de Farey. ¿Ok? Y geométricamente, de hecho, cuando son tangentes, que es, digamos, la situación que están viendo aquí abajo, cuando son tangentes, digamos aquí regresando a este dibujo, tendría yo, y de nuevo, obviamente no me va a salir un círculo perfecto aquí ahorita en la tablet, y sobre todo con la perspectiva de la tablet que tengo. Y aquí suponiendo que son tangentes, que como dije, y vamos a probar, que son tangentes sí, solo si mis dos racionales están conectados por una arista en el diagrama de Farey, y que recuerden que decidí dibujar esas aristas como geodésicas en el plano hiperbólico, es decir, como semicírculos ortogonales a R. Ok, pues resulta ser que ese semicírculo pasa precisamente por el punto de tangencia, que es algo que también están viendo aquí en el dibujo de aquí abajo. O sea, los semicírculos que están viendo ahí abajo son justamente aristas del diagrama de Farey y pasan justamente por los puntos de tangencia. ¿Sí? Es decir, absolutamente todo encaja, es lo que dice el teorema. Bien, entonces vamos a probarlo. ¿Sí? Primero, digamos, para comenzar, para que son ajenos o tangentes, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente: pues considerar la distancia entre los centros de dos círculos de Ford dados, y por un lado, y por otro, la suma de los radios. Entonces, si la distancia entre los centros es más grande que la suma de los radios, pues claro que los círculos no se pueden cruzar, no se pueden intersecar. Si la distancia entre los centros es exactamente la suma de los radios, pues claro, son tangentes. Y si la distancia entre los centros es menor que la suma de los radios, pues es porque se cruzan eh, los dos, bueno, o hay cierta contención entre los discos, ¿no? Eh, bien, pues consideren la distancia entre los centros. ¿Sí? Esa distancia
es, pues, digamos, las abscisas, bueno, las coordenadas X de los centros, pues son claramente C entre D y A entre B, porque pues, tiene aquí el círculo HR es tangente en R, ¿no? Entonces el centro está sobre esa recta. Entonces sí, estas son las coordenadas X. Y las coordenadas Y, pues si este es el diámetro, pues el centro, digamos, el centro está a altura, ¿cuál? Pues esto entre 2. Entonces estas son las coordenadas Y, de manera que la distancia al cuadrado, pues es esta suma de cuadrados. ¿Sí? Y la suma de los radios es esta, ¿no? De nuevo, si este es el diámetro, pues el radio es la mitad de eso. Entonces la suma de los radios es esta. Cuando considero la diferencia de este cuadrado menos el cuadrado de este, observo, pues me va a quedar este al cuadrado más este cuadrado menos el cuadrado de este. Es decir, me queda este al cuadrado, que ya está escrito aquí, más una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, pues es el producto ¿cómo los llaman? De los conjugados, ¿no? De los binomios conjugados. Entonces la diferencia de cuadrados, ¿no? Este menos este al cuadrado es el producto de este más este por este menos este. Entonces, este más este, observen que el menos 1 entre b cuadrada truena, ¿sí? Entonces me queda este más este, que es un medio de lo mismo, entonces me queda 1 entre d cuadrada, y eso por este menos este. Este menos este, ahora truena este, y me queda este con signo menos, me queda esto de acá. Ok, entonces esa es la diferencia de los cuadrados, ¿no? Digamos, distancia al cuadrado menos esta suma al cuadrado, que, digamos, ya hago la cuenta, ¿no? Porque aquí es db cuadrado y aquí también es db cuadrada. Entonces me queda esto de aquí. Y observo que justamente esto me da determinante, ¿no? cb menos ad al cuadrado menos 1. Y dividido entre un entero positivo, pero observo A, B, C y D, A, B, C y D eran enteros. ¿Sí? Entonces, este de aquí es un entero eh, eh, mayor o igual que 1. No puede ser 0, no puede ser 0 porque si fuera 0, digamos, si fuera 0, aquí tendría yo que estos serían el mismo racional, pero son distintos. Digamos, ¿por qué serían el mismo racional? Porque si este fuera 0, el determinante sería 0 y entonces, digamos, una columna sería un múltiplo de la otra y así, eh, eh, ¿no? Y así me daría el mismo racional. Son distintos. Bien. Sí, y así entonces, este es un entero positivo y por lo tanto, esto siempre me da mayor o igual que 0, ¿no? Es decir, delta cuadrada siempre es mayor o igual que sigma cuadrada y hay igualdad precisamente cuando el determinante es más o menos 1. Y como delta y sigma son ambos no negativos y la función elevar al cuadrado es, eh, es estrictamente creciente para los números reales no negativos, pues lo que deduzco es que delta siempre es mayor o igual que sigma, porque ambos son no negativos, con igualdad, si solo si el determinante este es más o menos 1. ¿Y eso qué me dice? Eso me dice, pues, si la distancia entre los centros siempre es mayor o igual que la suma de los radios, y de manera que, que los dos círculos eh, em, son a lo más comparten un punto, y no puede suceder que
que estén como anidado dentro del otro, porque la distancia entre los centros es mayor o igual que la suma de los radios. Con igualdad, sí, solo sí, el determinante es más menos uno. Entonces, observen, pues sí, o son ajenos o son tangentes. Es lo que deduzco. Em, con tangencia, es decir, con igualdad entre la distancia entre los centros y la suma de los radios, sí, solo sí, el determinante es más menos uno. Eso prueba 1 y 2. Ahora, en el caso de que sean tangentes, yo quiero ver es decir, en el caso en el que los dos racionales están conectados por una arista del diagrama de Farey, yo quiero ver que esa arista pasa por el punto de tangencia. Entonces, para eso uso una figura, digamos, un razonamiento que he tomado del libro de Hatcher, y es como sigue. Digamos, aquí ven aquí ustedes los dos círculos de Ford que son tangentes, ¿sí? Y entonces, por separado, consideren, digamos, aquí está el de la izquierda, y pues yo sé que una de las rectas tangentes aquí es la recta real, ¿sí? Y digamos, y ahora tomen el punto de tangencia con el otro círculo y tracen la tangente, ¿sí? Entonces, ahí, pues algo que sucede es que la distancia de este punto, que es el cruce de las dos tangentes que tracé, la distancia de ese punto a este punto de tangencia es igual a la distancia de ese mismo punto al otro punto de tangencia. Digamos, es un hecho muy, muy, muy básico de geometría euclidiana y que se puede demostrar, por ejemplo, reflejando a lo largo de este diámetro. Ok, entonces, esta distancia es igual a esta distancia. Y ahora me paso al otro círculo y hago lo mismo. Considero pues esta tangente, tomo el punto de tangencia con el otro círculo, trazo la tangente y repito el argumento. Esta distancia es igual a esta distancia. Y entonces llego a que de este punto, esta distancia, que es esta, que lo que me dice es, bueno, pues si trazas el círculo euclidiano con este centro y ese radio en común, pues pasa por los tres puntos dados, ¿no? En particular por el punto de tangencia. Y pues eso, como tiene el centro aquí, pues es un semicírculo, ¿no? Un semicírculo que aquí es ortogonal, y al ser ortogonal aquí, pues también es ortogonal acá. Es decir, que este semicírculo es ortogonal con la tangente aquí, es decir, y por lo tanto con cada uno de los dos círculos. Y eso termina esta prueba. Entonces, ¿qué es lo que llevamos hasta ahorita? Ya introdujimos el diagrama de Farey, introdujimos las sucesiones de Farey e introdujimos los círculos de Ford. Vimos que en el diagrama de Farey, que es una gráfica, pues que los vértices son los racionales y que dos racionales están conectados por una arista, si solo si determinante es más menos uno, que eso sucede si solo si los dos racionales son consecutivos en alguna sucesión de Farey, si solo si los círculos de Ford correspondientes son tangentes. Y que en el caso de tangencia, es decir, en el caso en el que sean adyacentes, consecutivos en alguna o tangentes, la arista que los conecta en el diagrama de Farey pasa por el punto de tangencia y es ortogonal. Aquí pueden ver, y digamos, y aquí abajo también, pueden ver tanto círculos de Ford como aristas del diagrama de Farey. Y bueno, y de paso vimos también una forma precisa de dibujar la suma ingenua. Bien. Aquí,
algunas referencias. De nuevo, me basé principalmente en el libro de Hatcher para esta clase y tarea.